Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Alrededor de la medianoche, los padres regresaron a casa y se encontraron con una escena inquietante. Al entrar a la casa, fueron recibidos por un silencio opresivo, similar al de una escena de un documental de crímenes reales. En la cocina, un gran charco de sangre se extendía por el suelo, con un rojo intenso que contrastaba fuertemente con las baldosas pálidas. El teléfono en la pared colgaba de su cable, balanceándose levemente, como si todavía resonara el caos que se había desatado. Minutos después, un oficial de patrulla llegó al lugar, con una actitud serena pero alerta. Le indicó al padre que permaneciera afuera y comenzó a registrar la casa con cautela. Reuniendo valor, el oficial abrió una puerta y descubrió una escena espeluznante. Un cuerpo sin vida yacía desplomado en el suelo. Arrodillado junto a la figura, le tomó el pulso, pero el resultado era trágicamente claro. No había ninguno. La víctima fue identificada pronto como Karen Slattery, y su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca que daban testimonio de la violencia horrorosa que había sufrido. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Esta historia de crimen real trata sobre una joven llamada Karen Slattery, quien nació el 18 de septiembre de 1971 en la ciudad de Nueva York, una metrópolis bulliciosa. Su familia tenía profundas raíces en la fe, practicaban el catolicismo con devoción e inculcaron valores morales sólidos en sus hijos. Karen, como la segunda hija, creció en un hogar lleno de amor junto a su hermano mayor, quien a menudo la molestaba de forma juguetona, pero la protegía ferozmente. Sus padres, dedicados a brindar un entorno de crianza saludable, enfatizaban los lazos familiares y asistían juntos a la iglesia con regularidad. Los primeros años de Karen estuvieron llenos de calidez, risas y una sensación de seguridad. Cuando Karen tenía apenas un año, su familia decidió dejar atrás la vida agitada de Nueva York en busca de un entorno más tranquilo. Se mudaron a Florida, estableciéndose finalmente en un pintoresco pueblo suburbano llamado Boone Beach. Esta localidad costera era un refugio de playas bañadas por el sol, comunidades unidas y un aire de verano interminable. Fue allí donde se desarrollaron los años formativos de Karen, llenando su infancia de recuerdos de playas arenosas, olas suaves y la alegría despreocupada de la juventud. Involucrándose activamente en la vida escolar, encontró alegría en actividades extracurriculares como el softball, la natación y la gimnasia. Estas actividades no solo le brindaban felicidad, sino que también demostraban su determinación y habilidad atlética natural. Vivir en una ciudad costera implicaba frecuentes visitas a la playa con amigas, donde pasaban largas tardes tomando el sol, construyendo castillos de arena y compartiendo secretos junto a la orilla. El grupo de amigas de Karen se convirtió en su segunda familia, y la playa en su santuario. Unos años después de la mudanza de la familia a Florida, nació la hermana menor de Karen. Karen asumió su papel de hermana mayor con entusiasmo, convirtiéndose en una guía para su pequeña hermana, quien la idolatraba en todos los sentidos. Ya fuera enseñándole a nadar o ayudándola con las tareas escolares, Karen disfrutaba la oportunidad de cuidar y protegerla. La admiración de su hermana menor no tenía límites. Imitaba los intereses de Karen y se esforzaba por emular su confianza y amabilidad. Esa relación era un pilar fundamental en la vida de Karen. A los 16 años, Karen ingresó a la preparatoria, donde descubrió un programa único que influiría en su futuro de formas inesperadas. La escuela ofrecía un programa de niñeras diseñado para conectar a estudiantes capacitados con familias locales que necesitaban cuidado infantil. Los padres se comunicaban con la escuela y, a cambio, se les asignaba una estudiante que había completado la formación requerida. Para Karen, esta oportunidad era perfecta. Su amor por los niños y los años de experiencia cuidando a su hermana menor la convertían en una candidata ideal. Se inscribió con entusiasmo, viéndolo no solo como una manera de ganar dinero, sino también como una forma de contribuir a su comunidad.
Karen pronto se convirtió en la favorita de muchas familias locales. Su afecto genuino por los niños y su actitud responsable le ganaron la confianza y admiración de los padres, mientras que su personalidad cálida y encantadora la hacía muy querida por los pequeños. No pasó mucho tiempo antes de que su calendario se llenara de compromisos como niñera. Al mismo tiempo, su pasión por la natación continuaba creciendo. Se dedicó a entrenar rigurosamente, con la esperanza de aprovechar sus talentos atléticos para obtener una beca universitaria que le abriera las puertas hacia un futuro más prometedor. La noche del 24 de marzo de 1986, Karen tenía programado cuidar a los hijos de una familia que conocía bien. La habían contratado en muchas ocasiones y la confianza entre ellos era mutua. Aunque al principio dudó en aceptar el trabajo, ya que tenía planes de pasar el fin de semana con amigas, finalmente decidió ir. Karen estaba ahorrando para comprar un boleto de avión y visitar a una de sus mejores amigas, quien se había mudado recientemente a otro estado. La oportunidad de pasar tiempo juntas era valiosa, y estaba decidida a lograrlo. Al anochecer, la madre de Karen la llevó hasta la casa de la familia. Los padres la recibieron con calidez, repasaron las instrucciones habituales y le recordaron que asegurara bien todas las puertas antes de que se fueran. Una vez que los padres se marcharon, Karen se enfocó en cuidar a las dos niñas pequeñas. La noche transcurrió entre juegos de mesa, maratones de caricaturas y una cena animada. La risa contagiosa de Karen llenaba la casa, haciendo que las niñas se sintieran seguras y queridas. A las 9:30 de la noche, ya había acostado a las niñas, asegurándose de que estuvieran cómodas y seguras antes de volver a la sala. Con la casa en silencio, Karen decidió llamar a su mejor amiga para hablar sobre los planes del día siguiente. Conversaron emocionadas sobre el partido de béisbol al que asistirían, gracias a los boletos que el padre de su amiga les había conseguido. Al colgar, Karen hizo otra llamada, esta vez a otra niñera que también estaba trabajando esa noche. Intercambiaron historias divertidas sobre sus respectivas veladas, y Karen mencionó que pensaba ir a la cocina por un refrigerio. Prometió llamar de nuevo pronto, pero esa llamada nunca llegó. Alrededor de la medianoche, los padres regresaron a casa y encontraron una escena inquietante. La luz del porche, que siempre dejaban encendida, estaba inexplicablemente apagada. Al acercarse a la puerta principal, notaron que estaba sin llave, algo muy inusual para Karen. Al entrar, fueron golpeados por el silencio escalofriante que envolvía la casa. La sala estaba a oscuras, el televisor apagado, y no había señales de Karen. Su inquietud aumentó al llamarla por su nombre sin recibir respuesta. Encendieron las luces y se dirigieron a la cocina, donde sus peores temores se hicieron realidad. Un extenso charco de sangre manchaba el suelo, un espectáculo espantoso sobre el revestimiento de baldosas. El teléfono colgaba de la pared, oscilando sin vida. Un largo rastro de sangre se extendía desde la cocina por el pasillo, desapareciendo bajo las puertas cerradas de las habitaciones donde dormían sus hijas. Una de las puertas dejaba escapar un tenue resplandor de luz por debajo, aumentando su angustia. Paralizado por el miedo, el padre instruyó a su esposa que corriera a casa de los vecinos para pedir ayuda, mientras él permanecía inmóvil, incapaz de reunir el valor para revisar a las niñas. Unos minutos después, llegó un oficial de patrulla. Le pidió al padre que esperara afuera y comenzó a registrar la casa. Al abrir la puerta del dormitorio de las niñas, las encontró acostadas, profundamente dormidas y aparentemente ajenas a los aterradores acontecimientos que habían tenido lugar. El oficial las levantó con cuidado y las llevó con sus padres, quienes se desbordaban de alivio al ver que sus hijas estaban a salvo. Sin embargo, esa alegría fue breve, pues la horrenda realidad de la ausencia de Karen volvió a golpear sus pensamientos. Temblando, informaron al oficial que aún faltaba otra joven dentro de la casa. El oficial regresó, siguiendo el siniestro rastro de sangre que conducía al dormitorio principal. Con una respiración profunda, abrió la puerta, revelando una escena escalofriante. Un cuerpo yacía en el suelo, inmóvil y sin vida. Arrodillado a su lado, el oficial comprobó su pulso, pero no había ninguno.
La víctima fue identificada como Karen Slattery. Su ropa estaba parcialmente removida, lo que sugería una posible agresión, y una toalla había sido colocada sobre su rostro, ocultando la expresión final de su sufrimiento. Su cuerpo mostraba múltiples puñaladas, un sombrío testimonio de la violencia que había soportado. A medida que llegaban los primeros en responder, la casa se convirtió en un torbellino de actividad. Los paramédicos trasladaron el cuerpo de Karen a la oficina del forense para un examen más detallado, mientras los detectives comenzaban el meticuloso proceso de reconstruir los acontecimientos de la noche. Registraron meticulosamente la casa en busca de pruebas, examinando cada habitación con atención. Pronto, su atención se centró en una ventana de la sala de estar que había sido dejada abierta. La malla estaba cortada, lo que indicaba un posible punto de entrada para el intruso. En el exterior, se hallaron huellas de botas marcadas en la tierra blanda que se alejaban de la ventana, mezcladas con huellas de pies descalzos. Parecía que el perpetrador se había quitado las botas después de entrar a la casa, lo cual añadía una capa inquietante de planificación al crimen. Mientras peinaban la propiedad, los investigadores encontraron más pistas desconcertantes. Se hallaron marcas de neumáticos de bicicleta en el jardín, lo que sugería que el asesino había llegado en bicicleta y la había usado para escapar. El rastro conducía hasta la carretera principal a lo largo de la costa, pero desaparecía abruptamente, dejando a la policía frustrada y sin una dirección clara que seguir. Dentro de la casa, descubrieron huellas desdibujadas de pies descalzos, pero no se encontraron huellas dactilares ajenas, una anomalía desconcertante que sugería una cautela extraordinaria o un esfuerzo deliberado por borrar evidencias. Una búsqueda más profunda en la casa reveló más detalles escalofriantes. En el baño, rastros de agua y una toalla húmeda sugerían que el asesino se había duchado antes de huir de la escena. Los expertos forenses no encontraron huellas dactilares útiles allí tampoco, lo que reforzaba la teoría de que el perpetrador había cubierto cuidadosamente su rastro. La cocina presentaba su propio y macabro escenario. Salpicaduras de sangre sobre el linóleo narraban una lucha, con un martillo ensangrentado tirado cerca. Los investigadores determinaron que el martillo había sido tomado de un gabinete dentro de la casa, lo que indicaba que el asesino se había tomado el tiempo de buscar un arma. Curiosamente, también faltaba un par de guantes de mujer del mismo gabinete, que se creía habían sido llevados por el intruso. El descubrimiento más desgarrador llegó con el informe del médico forense. Karen había sufrido 18 heridas de arma blanca, las cuales se determinaron como la causa de su muerte. Además, se encontraron evidencias de una agresión, aunque la tecnología de la época ofrecía medios limitados para identificar al perpetrador. Se notó la presencia de material biológico en el cuerpo de Karen, pero el análisis de ADN estaba en sus primeras etapas y no podía ofrecer resultados concluyentes. Un detalle peculiar llamó la atención. Un trozo de chicle estaba pegado a los pantalones cortos de Karen. Amigos y familiares confirmaron más tarde que Karen, tras haberse quitado los brackets recientemente, estaba emocionada de poder masticar chicle nuevamente. Este pequeño y aparentemente inofensivo detalle desconcertó a los investigadores, quienes especularon que el chicle podría haber sido pegado ahí por el asesino. Las entrevistas con los dueños de la casa revelaron datos aún más inquietantes. Explicaron que Karen siempre cerraba la puerta principal con llave cuando cuidaba niños, un hábito derivado de su naturaleza responsable. Sin embargo, cuando regresaron a casa, la puerta estaba sin seguro. Esto planteaba la posibilidad de que el asesino hubiera salido por la puerta principal después de cometer el crimen. Los propietarios también admitieron haber dejado la ventana de la sala abierta antes de salir, queriendo disfrutar del aire fresco de la noche. Darse cuenta de que ese simple acto podría haber facilitado la entrada del asesino los dejó consumidos por la culpa. A pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores no encontraron evidencia física adicional que pudiera identificar al asesino. Las huellas borrosas y la ausencia de huellas dactilares solo profundizaban el misterio. Una búsqueda en el vecindario no arrojó testigos que recordaran haber visto algo fuera de lo común. Desesperados por conseguir pistas, la policía acudió al público,
solicitando información sobre individuos sospechosos en el área. Buscaban especialmente testimonios sobre hombres vistos en bicicleta o merodeando cerca de las casas. Los investigadores también comenzaron a investigar a personas con antecedentes por allanamientos, con la esperanza de encontrar una conexión con el crimen. La horrible noticia de la muerte de Karen resonó en el pequeño pueblo, lanzando una sombra de miedo e inquietud sobre sus residentes. Los padres, consumidos por la ansiedad, comenzaron a implementar reglas estrictas para proteger a sus hijos. Las salidas sin supervisión pasaron a ser cosa del pasado, mientras las familias se mantenían unidas, temerosas de un depredador en su comunidad. El programa de niñeras que antes prosperaba en la escuela de Karen fue objeto de cambios drásticos. Lo que antes era un acuerdo relativamente despreocupado, estudiantes cuidando niños en casas, fue considerado ahora demasiado peligroso. Nuevos protocolos exigían que las niñeras tomaran precauciones adicionales, revisar 2 veces todas las ventanas y puertas, mantenerse alerta durante toda su jornada y siempre que fuera posible, trabajar en pareja. Se alentaba a los padres a dejar y recoger a sus hijos en casa de las niñeras, lo que cambió considerablemente la dinámica del programa. El Departamento de Policía local, bajo una enorme presión de la comunidad, dedicó casi todos sus recursos a resolver el caso. Los oficiales trabajaban incansablemente, impulsados por la demanda colectiva del pueblo por justicia. Los investigadores intentaron obtener información de las 2 niñas a las que Karen cuidaba esa fatídica noche. Mientras una de ellas no recordaba nada inusual, la otra compartió un detalle escalofriante. Dijo haberse despertado y ver a un hombre con sangre en la cara. Sin embargo, no pudo ofrecer más detalles, dejando a los detectives con solo fragmentos de una narrativa aterradora. La atención pronto se centró en los padres de las niñas. Surgió la teoría de que podrían estar involucrados en el asesinato, impulsada únicamente por el hecho de que tenían la oportunidad de cometer el crimen. Aunque no surgió ningún motivo aparente, su decisión repentina de mudarse a otro estado apenas 2 días después del incidente levantó sospechas en la comunidad. Mientras una parte de la investigación se centraba en los padres, otra tomó un giro inesperado. Durante la investigación de un robo no relacionado en una casa rodante, un oficial identificó una posible pista. El sospechoso del robo utilizaba una bicicleta para desplazarse, y los investigadores notaron rastros de lo que parecía sangre en el manillar. Además, se encontró un trozo de chicle incrustado entre los radios de la bicicleta. El chicle tenía un color sorprendentemente similar al que se halló en los pantalones cortos de Karen. Este hallazgo llevó a la policía a enviar la bicicleta a un laboratorio forense, considerando la teoría de que el asesinato de Karen podría haber sido el resultado de un robo fallido. Sin embargo, las esperanzas se desvanecieron cuando los resultados del laboratorio revelaron que el chicle era de un sabor diferente y la supuesta sangre era en realidad pintura roja. A medida que las pistas se agotaban, los amigos y familiares de Karen se unieron para mantener vivo el caso. Establecieron un fondo para ofrecer una recompensa por información que condujera a la captura del responsable. Inicialmente fijada en $10,000, la recompensa aumentó rápidamente a $30,000 y eventualmente a $50,000, gracias a las donaciones de una comunidad profundamente conmovida. Esta suma considerable provocó una avalancha de pistas, saturando al departamento de policía con miles de llamadas. Los detectives siguieron meticulosamente cada una, a pesar de que muchas se basaban más en conjeturas que en pruebas sólidas. Un número significativo de personas instó a la policía a volver a investigar a los padres de las niñas que Karen cuidaba. Pero los detectives se mantuvieron firmes en su conclusión de que la familia no estaba involucrada. Entre la avalancha de pistas, surgió una historia peculiar de parte de una mujer que vivía a solo unas calles de la escena del crimen. Dijo haber regresado a su casa y encontrar gotas de sangre en el suelo y una nota críptica dirigida a su sobrino. Los investigadores contactaron al sobrino, quien corroboró la historia de la mujer y señaló al autor de la nota. Un amigo de 22 años con antecedentes penales. De forma intrigante, el amigo había abandonado el estado al día siguiente del asesinato de Karen. Los detectives rastrearon al hombre hasta Ohio,
donde admitió haber escrito la nota y haberla deslizado por la ranura del correo de la mujer. Sin embargo, negó tener conocimiento alguno sobre la sangre y afirmó vehementemente no tener ninguna implicación en el asesinato. Accedió a cooperar, proporcionó una muestra de ADN y se sometió a una prueba de polígrafo. Aunque el test marcó varias respuestas como engañosas, el hombre continuó negando cualquier delito. Al no contar con pruebas suficientes que lo vincularan con el crimen, la policía se vio obligada a dejarlo en libertad y continuar su búsqueda de respuestas. En ese mismo periodo, el Departamento de Policía del Condado adquirió un dispositivo forense de última generación, capaz de detectar huellas dactilares con 10 veces más eficiencia que la tecnología anterior. La herramienta avanzada representaba un gran avance en la resolución de crímenes, y los investigadores encargados del caso de Karen solicitaron rápidamente acceso a ella. Equipados con este moderno dispositivo, regresaron a la escena del crimen con renovada determinación. El nuevo examen reveló docenas de huellas dactilares que antes habían pasado desapercibidas, lo que avivó la esperanza de un avance largamente esperado. Sin embargo, al comparar las huellas con la base de datos, los expertos forenses determinaron que todas pertenecían a miembros de la familia y sus conocidos, dejando a los investigadores nuevamente en punto cero. En las semanas siguientes, la policía siguió miles de pistas, investigando diligentemente a cada posible sospechoso. A pesar de sus esfuerzos incansables, no surgió ningún avance significativo. La situación se agravó aún más debido a un alarmante aumento en la criminalidad en toda la ciudad ese año. Asesinatos, agresiones y otros delitos violentos alcanzaron cifras casi récord, dejando a la fuerza policial sobrepasada. La creciente ola de crímenes llevó a las autoridades a hacer una recomendación sin precedentes. Instaron a los padres a entregar las huellas dactilares de sus hijos, con la esperanza de que pudieran ser localizados más rápidamente en caso de un secuestro. Durante un tiempo, el caso de Karen pareció estancarse, sepultado bajo el peso de la creciente carga laboral y la falta de pruebas concretas. Pero el 29 de mayo, casi 2 meses después del asesinato de Karen, todo cambió. La policía descubrió el cuerpo sin vida de Georgiana Warren, de 38 años, en su hogar, a solo unas millas del pueblo de Karen. La escena resultaba inquietantemente familiar. Georgiana fue hallada acostada en su cama, con el rostro cubierto por una almohada. Cerca, un martillo yacía abandonado, un sombrío recordatorio del acto violento que había tenido lugar. La casa mostraba señales inequívocas de una lucha. Se encontraron rastros de sangre en la cama y en el baño, y los investigadores descubrieron evidencia de que el asesino se había duchado antes de huir del lugar. Los detectives notaron rápidamente paralelismos impactantes entre el asesinato de Georgiana y el de Karen. Ambas víctimas habían sido agredidas, y las escenas del crimen compartían similitudes escalofriantes, incluyendo la presencia de un martillo y señales de ingreso del asesino por una ventana. Aún más inquietante era el hecho de que las 2 hijas de Georgiana estaban presentes en la casa durante el ataque. Al igual que las niñas a las que Karen cuidaba, las menores no resultaron heridas y afirmaron no haber escuchado nada. Los investigadores comenzaron a sospechar que el mismo perpetrador era responsable de ambos actos atroces. Sin embargo, pese a su creciente certeza, una vez más no se encontraron huellas dactilares en la escena, lo que profundizaba el misterio. En un intento por descubrir nueva evidencia, los expertos forenses centraron su atención en un libro encontrado junto a la cama de Georgiana. Examinaron minuciosamente cada página, con la esperanza de que el asesino lo hubiera tocado inadvertidamente durante el ataque. El esfuerzo dio frutos. En la página 43, descubrieron una huella dactilar ajena, un posible avance en el caso. Aunque las bases de datos digitales de huellas aún estaban a años de distancia, los detectives compararon meticulosamente la huella con la de sospechosos conocidos, aferrándose a la esperanza de una coincidencia. Mientras tanto, descubrieron otro posible vínculo entre los 2 asesinatos. Días antes de la muerte de Georgiana, una amiga de Karen había estado cuidando a las hijas de Georgiana, lo que creaba un inquietante nexo entre las víctimas. El detective Kevin McCoy, uno de los principales investigadores,
comenzó a explorar la posibilidad de que el escurridizo asesino estuviera vinculado con otros crímenes no resueltos. La capacidad del perpetrador para evitar dejar huellas dactilares y evadir la detección sugería un nivel de sofisticación poco común. Mientras McCoy revisaba casos pasados, recordó un incidente perturbador que había investigado un mes antes del asesinato de Karen. En Boca Ratón, un hombre no identificado había irrumpido en el dormitorio de una mujer. La había agredido con un objeto pesado y le había quitado la ropa y el anillo antes de huir. La víctima sobrevivió, pero sufrió un daño cerebral severo, lo que le impidió recordar detalles sobre su agresor. Las similitudes entre este caso y los asesinatos de Karen y Georgiana eran imposibles de ignorar. La búsqueda de conexiones llevó a McCoy a otro encuentro inquietante. El 22 de mayo, apenas una semana antes del asesinato de Georgiana, una mujer y su hijo regresaron a casa alrededor de las 2 a.m. y encontraron a un hombre intentando retirar la malla de seguridad de su ventana. El hijo reaccionó de inmediato, persiguiendo al intruso, quien huyó en bicicleta. La persecución fue tensa y caótica. El ciclista logró evadir la captura por un momento, pero finalmente fue derribado por el hijo. Durante la lucha que siguió, el hombre logró liberarse y escapó saltando a un canal cercano, desapareciendo en la oscuridad. En su apresurada huida, el hombre dejó atrás no solo su bicicleta, sino también sus zapatillas, que fueron halladas ordenadamente colocadas bajo la ventana. Los investigadores dedujeron que se las había quitado antes de intentar entrar a la casa, probablemente para minimizar el ruido y evitar ser detectado. Este detalle ofrecía una visión del carácter calculador, pero también descuidado, del intruso. El hallazgo de estos objetos reforzaba el perfil emergente de un perpetrador audaz y temerario en sus métodos. Tan solo 2 días después, el pequeño pueblo fue sacudido por otro escalofriante incidente. Una mujer se despertó al recibir un fuerte golpe en la cabeza. Su grito de sorpresa rompió la quietud de la noche. Al abrir los ojos, alcanzó a ver fugazmente a un hombre huyendo de su dormitorio. Aunque el encuentro fue breve, la dejó profundamente conmocionada. Esa misma noche, el dormitorio de otra mujer fue también blanco de un intruso. Esta vez, el hombre irrumpió profiriendo amenazas, pero los gritos fuertes y desesperados de la mujer parecieron desconcertarlo. Sin llevar a cabo más acciones, se dio la vuelta y huyó, dejándola ilesa, pero aterrada. 4 días después, el patrón se repitió. Un hombre desconocido irrumpió en otra casa, sorprendiendo a la mujer que estaba dentro. Su grito provocó una huida en pánico, durante la cual el intruso tropezó y cayó en su piscina antes de escapar entre las sombras. El detective McCoy, cada vez más convencido de que estos incidentes estaban relacionados, amplió su investigación para incluir una nueva serie de informes preocupantes. En los últimos meses, numerosas estudiantes de una universidad local habían denunciado encuentros con un hombre que se exhibía en el campus y, en algunos casos, irrumpía en sus dormitorios. Cada una de estas estudiantes proporcionó una descripción similar del sospechoso. Un hombre blanco, de estatura promedio, con cabello oscuro y corto. Armados con estos testimonios, la policía colaboró para crear un retrato hablado que capturara la imagen del escurridizo sujeto. Con el retrato en mano, McCoy examinó cuidadosamente un voluminoso libro de fotografías policiales que contenía rostros de individuos previamente acusados de delitos sexuales. Cada rostro fue examinado minuciosamente hasta que uno, sorprendentemente parecido al retrato hablado, captó su atención. El hombre de la foto fue identificado como Dwayne Owen, de 23 años, un criminal conocido con un largo historial de delitos que iban desde el robo hasta la indecencia pública. McCoy sacó la foto, la mezcló con otras y se la mostró a una de las estudiantes universitarias que había visto al sospechoso. Sin vacilar, ella señaló directamente a Owen, confirmando su identidad. Esto fue suficiente para obtener una orden de arresto contra Owen, pero había un obstáculo importante. Se desconocía su paradero. McCoy emitió una alerta en toda la ciudad, distribuyendo la foto de Owen a cada oficial de policía del área. Días después,
una oficial vigilante que patrullaba las calles notó a un hombre que tenía un parecido asombroso con Owen. Cuando le pidió una identificación, él presentó una credencial militar con el nombre Dan Brown. Sospechando, la oficial detuvo al hombre y lo llevó para ser interrogado. Un rápido análisis de huellas dactilares confirmó que el hombre era, en efecto, Dwayne Owen. Inicialmente acusado de usar una identificación falsa, fue retenido bajo custodia mientras los detectives trabajaban para vincularlo con los asesinatos y agresiones. Durante los interrogatorios posteriores, Owen hizo una serie de declaraciones extrañas e inquietantes. Admitió que las zapatillas y la bicicleta encontradas en la escena del intento de robo le pertenecían y confesó varios robos. Sin embargo, negó vehementemente cualquier implicación en los asesinatos. A pesar de sus negativas, Owen parecía disfrutar de la atención, hablando en acertijos crípticos y, en ocasiones, respondiendo a las preguntas con versos rimados. Cuando se le preguntó directamente si había matado a alguien, respondió con un inquietante y casual «sí», pero se negó a dar más detalles. Cuando los detectives insistieron y le preguntaron cuántas víctimas había asesinado, Owen guardó silencio. En su lugar, usó su dedo para trazar el número 2 en la mesa, un gesto escalofriante que decía más que 1000 palabras. La arrogancia de Owen se hizo evidente cuando alardeó sobre su conocimiento en criminología y su habilidad para cometer crímenes sin ser atrapado. Sin embargo, su confianza flaqueó cuando los detectives revelaron una prueba crucial. Los expertos forenses habían emparejado su huella dactilar con una encontrada en la página 43 del libro hallado junto a la cama de Georgiana Warren. Al ser confrontado con esta revelación, Owen sonrió con desprecio y ofreció una explicación desdeñosa, alegando: «Debí haber tocado ese estúpido libro que estaba en la cama». Poco después, Owen comenzó a desmoronarse. Confesó los asesinatos, proporcionando a los investigadores relatos inquietantemente detallados de sus crímenes. Describió cómo vagaba por las calles por la noche, buscando casas con ocupantes vulnerables. Una vez que identificaba un objetivo, irrumpía, ejecutaba el ataque y limpiaba meticulosamente todo para no dejar evidencia. Owen relató el asesinato de Georgiana Warren con una precisión escalofriante, incluyendo cómo había llevado un juego de ropa limpia, dejándolo en su bicicleta para cambiarse después del crimen. A pesar de su espeluznante confesión de otros crímenes, Owen continuó negando rotundamente cualquier implicación en el asesinato de Karen. Esto dejó a los detectives en una situación complicada, ya que aún carecían de pruebas concluyentes que lo vincularan a la escena del crimen. Uno de los investigadores decidió emplear una táctica poco convencional: un farol. El detective obtuvo las huellas de Owen y las comparó con las recuperadas de la escena del crimen de Karen. Desafortunadamente, las huellas encontradas en el lugar estaban demasiado borrosas para ser concluyentes. Sin desanimarse, el detective ideó un plan. Tomó una foto aleatoria de una huella ensangrentada de otro caso y la colocó junto a la de Owen. Presentando ambas imágenes a Owen, el detective afirmó que coincidían y constituían una prueba de que había estado en la casa de Karen. Para sorpresa del detective, el engaño funcionó. Owen miró las fotos y, tras un momento, admitió que se veían similares. La presión psicológica rompió su resistencia y pronto comenzó a confesar. Según Owen, aquella noche había estado paseando en bicicleta por el vecindario, merodeando sin rumbo, cuando notó a Karen a través de una ventana. Algo en la escena activó un impulso oscuro y decidió matarla. Primero fue a un bar cercano, donde bebió y permaneció un rato, usándolo como preludio para su crimen. Cuando regresó a la casa después del anochecer, miró por la ventana, observando a Karen mientras se movía por su hogar. Owen describió cómo se quitó los calcetines y los usó como guantes improvisados para no dejar huellas en el marco de la ventana. Una vez dentro, se desplazó en silencio hasta encontrar un armario donde esconderse. Fue allí donde encontró un par de guantes de mujer y un martillo, objetos que pronto se convertirían en herramientas de su acto atroz. Owen afirmó que esperó lo que sintió como horas, esperando su momento.
Cuando Karen entró en la cocina y tomó el teléfono, Owen entró en pánico. Convencido de que lo había visto y estaba llamando a la policía, saltó de su escondite y la atacó. La golpeó violentamente antes de arrastrarla al dormitorio principal, donde la agredió. Tras el asesinato, Owen intentó cubrir sus huellas meticulosamente. Se duchó en el baño de la víctima, lavando la sangre. Luego recogió su ropa ensangrentada y salió de la casa para esconderla entre unos arbustos cercanos. Burlándose de los investigadores, Owen los provocó por no haber registrado bien la zona, insinuando que la evidencia siempre había estado allí. En cuanto al cuchillo utilizado en el ataque, Owen confesó que fue en bicicleta hasta el océano y lo arrojó al agua, asegurándose de que nunca sería encontrado. Al regresar a casa, Owen intentó construir una coartada. Manipuló el reloj de la cocina, retrasándolo 2 horas, y generó suficiente ruido para despertar a su hermano y a su compañero de cuarto. Cuando los hombres molestos salieron a confrontarlo, Owen fingió ignorancia, pidiéndoles que revisaran la hora. Ambos hombres vieron el reloj alterado, corroborando sin saberlo su línea temporal fabricada. La confesión de Owen condujo a cargos por los asesinatos de Karen y Georgiana. Mientras esperaba el juicio, los investigadores indagaron en su pasado problemático, descubriendo una historia profundamente perturbadora. La infancia de Owen estuvo marcada por traumas severos. Sus padres, ambos con problemas de abuso de sustancias, murieron cuando él aún era un niño. Esto dejó a Owen y a su hermano siendo trasladados de un hogar de acogida a otro, una experiencia que dejó cicatrices profundas. Al crecer, Owen sirvió brevemente en el ejército, una etapa que le proporcionó algo de estructura pero que no logró encaminarlo. Tras su baja, se inscribió en clases de justicia criminal, con aspiraciones de convertirse en oficial de policía. Sin embargo, su historial delictivo menor frustró estas ambiciones, dejándolo amargado y sin rumbo. Frustrado, Owen recurrió a una vida delictiva. Sus delitos abarcaron un rango preocupante, incluyendo agresiones, exhibicionismo, voyeurismo e irrupciones en viviendas. A pesar de su extenso historial criminal, Owen sostenía que Karen y Georgiana eran las únicas personas que había asesinado. Mientras los investigadores reconstruían la magnitud de sus crímenes, la osadía de Owen se hizo evidente. Mientras esperaba el juicio, incluso intentó una audaz fuga. Ocultándose dentro de un gran contenedor de basura, Owen esperaba ser transportado fuera de la instalación sin ser detectado. Afortunadamente, los guardias vigilantes lo descubrieron antes de que pudiera ejecutar su plan. 1 año después del asesinato de Karen, comenzó el juicio de Owen. A pesar de sus confesiones anteriores, Owen se declaró inocente, y su equipo de defensa argumentó que sus declaraciones habían sido forzadas y que se habían violado sus derechos. Pero cuando se reprodujeron las cintas de la confesión completa en la corte, no quedó duda de su culpabilidad. Al final, Owen recibió 2 condenas a muerte, una por el asesinato de Karen y otra por el de Georgiana. Además de los cargos de asesinato, también recibió 6 cadenas perpetuas por sus otros crímenes. Desde entonces, Owen ha estado esperando la ejecución de su sentencia de muerte, pero su historia no terminó ahí. Owen pronto presentó una apelación en el caso de Karen, argumentando que se había violado su derecho a guardar silencio. Señaló que, durante los interrogatorios, había repetido varias veces: "No quiero hablar de esto", pero la policía continuó interrogándolo. Para sorpresa de todos, el tribunal aceptó su apelación y se retiraron todos los cargos en ese caso. La fiscalía apeló esta decisión y después de 7 años, a Owen se le concedió un nuevo juicio, que una vez más resultó en una condena a muerte. Desde entonces, Owen ha estado en prisión esperando la ejecución. Como suele suceder, hubo un largo retraso entre la sentencia y la ejecución real, y este caso no fue la excepción. La ejecución de Owen fue programada para el 15 de junio de 2023, casi 39 años después de los asesinatos.